Mapa conceptual de la descolonización en Asia, África, países no alineados y naciones del tercer mundo. El primer continente en liberarse fue Asia, puesto que conservó muchas costumbres. Y fueron India, con Mahatma Gandhi quien llevó a cabo la resistencia pacífica para que hindúes no pagaran impuestos y no consumieran sus productos. Se considera un conflicto pacífico que terminó en 1947 y es cuando se le otorga su independencia. Después Indonesia y se liberó de Japón debido a su rendición durante la Segunda Guerra Mundial y a un líder nacionalista llamado Saturno que declaró la independencia en 1949. Después está Indochina con la derrota de Francia en 1954. Además, en los acuerdos de Ginebra se dividió el territorio en tres y son Laos, Camboya y Vietnam. Después está Birmania, que optaron por una revuelta pro-británica, cambiaron del control japonés al británico, y el 4 de enero de 1948 fue que negociaron su independencia. Malasia se independizó de Reino Unido tras la liberación de Singapur en 1963. Después está el segundo continente en liberarse, que fue África. Debido al racismo y la sobreexplotación hubo conflictos pacíficos y violentos y se libraron del dominio inglés, francés, españoles, portugueses y belgas. Los más relevantes fueron las de Argelia, que obtuvo su independencia en 1962, tras tener periodos de lucha contra la FLN. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron ayuda de independentistas musulmanes y libraron la batalla de Argel, donde ganaron. Después está el de Apartheid, Sudáfrica, que fue librado en 1961 tras las desigualdades de los blancos. Un precursor fue Nelson Mandela, quien fue encarcelado en 1962 y liberado en 1990. Gobernó su país de 1994 a 1999. Después está el tercer mundo, que deriva de los dos bloques de la Guerra Fría y son el primer mundo, que son las grandes potencias capitalistas como Estados Unidos, Japón, Canadá, etc. Y después el segundo mundo, que son las potencias socialistas como URSS, Europa Oriental y China. El tercer mundo es el resto de países. En la actualidad son países en vías de desarrollo, como México. También están los países no alineados, que se fundó en 1961 para mantener las naciones neutras. En 1955 hubo la conferencia de Bandung, donde asistieron 29 países que acordaron guiar las relaciones internacionales como el anticolonialismo y la no alineación. En septiembre de 1961 hubo otra, donde asistieron 58 países, condenaron el imperialismo, ensayos nucleares, etc. Esto respaldado por la ONU. Se llevaron varias conferencias, como las de 1962 y 1964 en el Cairo, en 1970 en la Akusa, Zambia. El Cairo trató el comercio y desarrollo económico. El Cairo de 1964 trató del racismo, el apartheid, etc. Y aún se llevan a cabo. Bueno, este es el mapa conceptual de los movimientos estudiantiles y de liberación. Y vamos a empezar. Dice, fue producto de jóvenes inconformes por el orden mundial que buscaban cambios políticos y económicos, por lo que pelearon jóvenes universitarios y sindicatos que buscaban exponer sus inquietudes. Algunos conflictos fueron pacíficos y otros violentos. Y son la primavera de Praga, del 5 de enero al 20 de agosto de 1968, que buscaban liberación política y económica de Checoslovaquia. La URSS y aliados del Pacto de Varsovia decidieron invadir el país. En respuesta, los estudiantes hicieron protestas pacíficas que buscaban cambiar el régimen soviético. Terminó en enero y febrero de 1969, cuando se sacrificaron a dos estudiantes checos. Después está el Mayo francés,
que sucedió entre mayo y junio de 1968, iniciado por estudiantes de izquierda. Se sumaron obreros, sindicatos y partidistas comunistas. Fue la huelga más grande de la historia de Francia. Esto puso en jaque al gobierno de Charles Gaulle. Finalizó con el anuncio de las elecciones anticipadas del 23 y 30 de junio de 1968. Después está el movimiento estudiantil de México, que surge después de un pleito entre las escuelas vocacionales 1 y 3 de la IPN, donde intervinieron los granaderos, provocando protestas por la represión policial. Esto el 26 de julio de 1968, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Después está la matanza de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968, en un mitin en la Plaza de Tres Culturas, donde estaban estudiantes, sindicatos y periodistas. Se inició el fuego contra la multitud. Realizó un acto luctuoso el 1 y 2 de noviembre. También está la Revolución Sandinista, que ocurrió entre 1969 y 1990 en Nicaragua contra el gobierno de Anastasio Somoza. Se actuó desde la clandestinidad con el Frente Sandinista de Liberación, la FSLN, para poder derrocar la dictadura de Somoza, dando la victoria al FSLN. Así se consolidó el socialismo. Y otros casos son, por ejemplo, el de India, Pakistán, Argelia, Irán y Sudáfrica. Caída del socialismo. Esta sucedió durante el gobierno de Mikhail Gorbachev por la apertura de dos reformas, las cuales son la economía perestroika y la política glasnost. Durante estas se sucedió la caída del muro de Berlín. Los ciudadanos derribaron el muro, mostrando la decadencia del socialismo. La economía perestroika buscaba modernizar la URSS, la liberación económica y romper el estalinismo. La política glasnost quería la liberación y transparencia política mediante críticas de medios de comunicación, y también quería la democracia libre, moderna e inclusiva, lo cual no se hizo de inmediato. También se liberó a presos. Todo esto no le agradó a los dirigentes del PCUS, y sucedió también un accidente nuclear en Chernobyl y un terremoto en Armenia. Todo esto ocasionó la inconformidad de Rusia, escasez de recursos y por tanto la disolución de la URSS en el 25 de noviembre de 1991.